Hola, muy buenas Hola, tardes, muy mis buenas tardes, buscadores mis y buscadoras. buscadores y Aquí buscadoras. estamos Aquí un estamos un miércoles más, miércoles como más, siempre, como 7 de la siempre, tarde, 7 de hora la española, tarde, con un hora nuevo española, con directo un de nuevo directo Body de Mind. Body Hoy Mind. continuamos en Hoy esa línea que continuamos ya en os esa dije línea hace que unas ya os semanas dije que hace unas semanas iba a que emprender, además iba a personalmente, emprender, porque la además voy a personalmente, desarrollar porque la voy a yo desarrollar de yo de entrevistas en directo. entrevistas en Y en esta directo. Y en ocasión, esta y ocasión, siempre intento, y estoy siempre convencido de intento y estoy haberlo convencido de conseguido, haberlo conseguido, traeros a personas, a traeros a profesionales personas, a que traigan profesionales una que traigan información una rica, información profunda, rica, realmente útil, profunda, realmente valiosa, útil, sobre las valiosa, temáticas sobre las de las que van a temáticas hablar. de las que Hoy van a os hablar. traigo a Hoy os traigo a Minerva Tejero. Minerva Tejero. Ella es orientadora Ella es nutricional orientadora ayurveda, es nutricional ayurveda, maestra de es yoga, maestra de yoga, instructora de instructora mindfulness, de coach mindfulness, profesional y coach profesional facilitadora y de entornos facilitadora de de entornos aprendizaje de y aprendizaje y autodescubrimiento. autodescubrimiento. Conferenciante, ofrece Conferenciante, trabajo en ofrece su consulta, trabajo en tiene su un consulta, proyecto tiene un propio proyecto online propio en online en www.minervatejero.com. Sí, www.minervatejero.com. Sí, participa en la participa plataforma en la Cuestiona y plataforma otro montón de Cuestiona cosas y que otro montón podéis de cosas que descubrir sobre podéis ella descubrir si sobre os ella acercáis. si os Nos acercáis. va a hablar hoy Nos va a sobre hablar hoy sobre Ayurveda, ¿sí? Ayurveda, Un ¿sí? campo que en Un la medida en campo que me he que en la acercado en las medida en que me he conversaciones con acercado en las ella me conversaciones con apetece ella, un me montón, apetece tengo un montón, muchísimas tengo ganas de tener muchísimas esta ganas entrevista de con tener ella, esta creo que entrevista voy a con ella, aprender creo que mucho y voy a aprender espero mucho y que espero también que lo hagáis también vosotros, lo hagáis porque vosotros, ella es una porque ella es una apasionada de este tema y apasionada de este estoy tema y convencido de que os va a estoy convencido de que os transmitir va a esta transmitir esta pasión. Muy bien, nos vemos pasión. ahora Muy mismo bien, nos con... vemos. Vale, Vale. aquí tenemos a Aquí Minerva. tenemos a Hola Minerva. Minerva, Hola muy Minerva. buenas Hola, muy tardes. Muy buenas buenas tardes. tardes, muy Bueno, buenas. Minerva, Bueno antes de Minerva, nada, antes de encantado nada, de tenerte encantado aquí. de tenerte Eres aquí. Eres la tercera persona la que tercera persona que entrevisto en directo entrevisto en y bueno, directo agradecerte y la bueno, confianza agradecerte la que has puesto confianza que has puesto en Body Mind en Body y bueno, Mind y el y tiempo que bueno, nos vas a y el dedicar a tiempo que mí nos y a vas a toda la dedicar a gente mí y a toda la que está gente aquí que está con aquí nosotros. con nosotros. Un verdadero placer, ya sabes que me hace mucha ilusión colaborar con vosotros, es una gozada poder trabajar y poder transmitiros lo que a mí me apasiona, como bien decías. Muy bien, Ayurveda, Muy bien, Ayurveda, Ayurveda, Ayurveda. Ayurveda, Yo Ayurveda. lo cierto es Yo que lo cierto es que conozco así más o conozco menos de así más pasada o menos de pasada el tema el desde hace tema muchos años, pero desde hace nunca había muchos años, pero profundizado. nunca había Y profundizado. Y como he visto que hay ahí como he para visto que empezar hay ahí una para cierta empezar dificultad una cierta con la dificultad nomenclatura, con la nomenclatura, empiezo con una pregunta empiezo muy con una sencillita. pregunta muy sencillita. Eh, Eh, la Ayurveda, la el Ayurveda, Ayurveda, el Ayurveda, medicina ayurvédica, medicina ayurvédica, qué son las qué diferentes son cosas, ¿no? las Porque diferentes cosas, sí, ¿no? Porque sí, hay variedad, ¿no? hay variedad, ¿no? Bueno, bueno, una pequeña confusión que pueda surgir, pero que al final nos viene a hablar de tres conceptos completamente similares, ¿no? Estamos hablando de la Ayurveda cuando nos referimos a la medicina tradicional india, es esa medicina que está fundamentada en una relación con la naturaleza, con las plantas, con los alimentos y con el propio ser. Y cuando hablamos de el Ayurveda nos estamos refiriendo más a nivel conceptual a todo el conjunto de conocimiento, ¿no? A todo lo que es la rama más filosófica del conocimiento profundo de la Ayurveda, porque realmente Ayurveda lo que significa es Ayur es vida, Veda es conocimiento, ¿no? Entonces quizás cuando utilizamos el masculino nos referimos más a eso, ¿no? A ese conjunto de conocimiento en relación a la vida, en relación a la naturaleza, desde una perspectiva más filosófica. Y medicina ayurvédica, pues es cuando estamos implementando todo este conocimiento, esta filosofía de vida, de relacionar el ser, la naturaleza, las plantas, todo nuestro sentido evolutivo en relación con el entorno en el que ocupamos y aplicarlo, ¿no? Para nuestra mejora de la salud, ya no solamente a nivel físico, sino también mental, emocional, incluso trascendente. Ujú. Si no me equivoco, Si no me Minerva, equivoco, Minerva, la Ayurveda o el la Ayurveda, Ayurveda o sí, el Ayurveda, sí, nacen en la India, nacen ¿verdad? en la India, ¿verdad? Si no me Uh-huh. equivoco, Si no me el yoga equivoco, el también. yoga ¿Qué también. relación tienen ¿Qué relación tienen ambas disciplinas? ambas? Sí, estamos hablando de un conocimiento muy, muy ancestral, estamos hablando en torno de hace 5.000 años aproximadamente, ¿no? Del que se tienen
datados los primeros textos, muchos desaparecieron, bueno, pues con las diferentes invasiones, etcétera. Y se entiende que el yoga surgió más o menos en una época similar, ¿no? Luego los textos, pues bueno, hasta lo que ha llegado a nuestros días no es fácil identificar qué surgió antes o después, pero bueno, ya se van datando en libros de Charaka, Samhita, etcétera, todos los clásicos referentes de la Ayurveda, entendiendo como el Ayurveda el gran compañero del yogi, ¿no? El yogi, digamos que lo que es la profesión del yoga, la filosofía del yoga más bien, la filosofía de vida del yoga es una filosofía enfocada al desarrollo espiritual del ser, fundamentalmente. Es una transformación a través de movimientos con el cuerpo y Ayurveda es como ese compañero que le permite al yogi, ¿no? Al practicante, que su cuerpo no sea un obstáculo para su desarrollo espiritual, es decir, que sea un compañero. Entonces, ¿cómo ayuda Ayurveda? Pues Ayurveda va a ayudar estableciendo unos hábitos de vida saludables, una forma de vida saludable y una alimentación saludable. Porque hay un dicho del yoga y es, donde habita la enfermedad no puede existir el yoga, ¿no? El yoga es la unión cuerpo, mente y espíritu. Si hay enfermedad, la prioridad se nos va a ir a sanar esa enfermedad, no a desarrollarnos espiritualmente. Entonces, para que este cuerpo sea un vehículo de transformación de nuestra alma, Ayurveda le presta esa asistencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces están muy relacionadas, aunque no todo el mundo practica ambas cosas, ¿no? Yo personalmente sí, siempre he dicho que descubrí la Ayurveda gracias al yoga, pero hay otras personas pues que a lo mejor se han dedicado a la rama ayurvédica y bueno, pues saben que el yoga existe, pero no son practicantes de yoga regulares, aunque no es lo habitual, ¿no? Normalmente, pues bueno, suelen tener uno conocimiento del otro, ya hay una práctica relacionada e interrelacionada normalmente. O sea que de la misma forma que, por ejemplo, en la medicina china está toda la parte las terapias con la acupuntura, y tienen también su propia fitoterapia, pero tienen también el tai chi, ¿no? Y el ejercicio que, vamos a decir, se une y tiene unas reglas comunes con la otra parte, ¿no? Me imagino que en el Ayurveda es similar, ¿no? O en la Ayurveda, en este caso, en la medicina ayurvédica, ¿no? Exactamente, sí. Además, bueno, pues lo que comentábamos, ¿no? La medicina tradicional china y Ayurveda, pues son prácticamente coetáneas. Bueno, digamos que medicina tradicional china, según los textos, parece ser que data de un tiempo posterior. Digamos que se pudo incluso nutrir del propio Ayurveda para desarrollar su filosofía conforme a los 5 elementos. Y luego, efectivamente, pues también trabajan desde el cuerpo, de las posiciones del tai chi, etcétera. Y me hablabas de los puntos de acupuntura. En Ayurveda tenemos los puntos marma, ¿no? Los puntos marma también son puntos de acupresión. Hay como una especie de digitopuntura y de automasaje o masaje a través de la vianga, que al final es un masaje energético fundamentalmente, ¿no? Es abrir puntos, abrir canales también. Y vemos la medicina tradicional china con sus meridianos. Entonces, seguimos encontrando paralelismos y similitudes y ambas dos enfocándose a esa salud del cuerpo para ese desarrollo espiritual también, ¿no? De una perspectiva u otra, llámese liberación del ego, liberación de sufrimiento, bueno, cada una con sus matices ya más concretos a nivel de filosofía más profunda, pero en esencia, pues con mucho en común, la verdad es que sí. O sea, yo por lo que estoy viendo son dos cosmovisiones, porque son visiones del todo, ¿sí? En ese sentido, tratan de comprender el todo e incluso la relación del ser humano con la Tierra, el universo, es decir, son cosmovisiones, visiones del todo, comprensiones del todo, que se desarrollan en épocas similares a nivel temporal, o más o menos coincidentes, y que por lo que veo tienen bastantes nexos, ¿no? Así como diferencias más fuertemente reseñables. Bueno, pues quizás, por ejemplo, desde la medicina tradicional china sé que los elementos no son exactamente los mismos, aunque algunos se parecen. La filosofía de cómo funcionan elementos y órganos, aunque es más detallada en medicina tradicional china, sí que es verdad que tiene ciertas similitudes. También en Ayurveda hay coincidencias, pero por ejemplo, pues igual la medicina tradicional china pues se aboga más por un alimento que incluye la carne y el pescado, y Ayurveda pues digamos que no lo excluye, pero no lo prioriza tanto, ¿no? Entonces ahí en las formas de abordar quizás los tratamientos es donde observo yo quizás diferencias, ¿no? Más
más notables. Pero también yo creo que es una cuestión incluso cultural, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de India y no hay tanta accesibilidad a carne y pescado como puede haber en China. Entonces, bueno, también tenemos que hacernos cargo de la situación cultural y coyuntural del momento a la hora de desarrollar las dos tendencias. En fin, son cuestiones curiosas a tener en cuenta, ¿no? Y yo diría que es básicamente eso, en cuanto a los tratamientos y las formas de abordaje, que se pueden encontrar pequeñas diferencias. Muy bien, vamos a meternos en la parte que a mí personalmente, que soy muy filósofo y me gusta mucho la filosofía y la comprensión filosófica de las cosas. Por lo que hemos hablado antes, antes de empezar la entrevista, una de las cosas en las que también podríamos decir que se parecen a Ayurveda y la medicina china, tiene que ver con que en la medicina china una de sus grandes bases filosóficas es que tenemos el yin, el yang y la espiral del símbolo yin-yang, que es el flujo, que es el centro, que es el equilibrio, que es el que armoniza esas dos energías, ¿no? Y por lo que me has contado, Ayurveda, aunque la historia ¿sí? es distinta, parece que hay una similitud. Y háblanos de esas tres grandes fuerzas que sustentan toda la filosofía ayurvédica. Pues sí, cuando hablamos de Ayurveda estamos hablando a nivel filosófico conceptual, estamos hablando de que se fundamenta sobre todo en la existencia de tres grandes fuerzas, ¿no? Tres grandes estados de la energía completamente diferenciados, que podrían ser la energía más tamásica, la energía rayásica, la energía sátvica. Cuando hablamos de energía tamásica estamos hablando del concepto más cercano a la materia, lo más consistente, lo más estable, a veces oscuro, duro, tangible, ¿no? Cuando hablamos de la energía rayásica estamos hablando de una energía de transformación, de movimiento, de evolución. Cuando hablamos de la energía sátvica estamos hablando de un estado más cercano a la serenidad, a la paz, a la armonía, al equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que estas tres fuerzas están en constante danza, en constante interrelación en todo lo que nos rodea y nos da lugar a todo lo que existe. Y a partir de ahí es que se genera la realidad que nosotros conocemos. Entonces, si nosotros observamos, por ejemplo, una planta, tenemos el momento semilla, ese estado más denso, más oscuro, que tiene que estar enterrado, libre de la luz, etcétera. Y hay una pujanza, hay como un instinto, ¿no? Algo que despierta esa semilla internamente que le hace aspirar a la luz, al conocimiento de la luz. En el momento que empieza a abrir la luz, abrirse hacia la luz, empieza a desarrollar su tallo, sus hojas, etcétera, y empieza a percibir toda la información del exterior, ¿no? Agua, luz, aire, movimiento, nutrientes. Y de ahí llega a su máxima expresión, ¿no? Que puede ser un fruto, que puede ser una flor, que puede ser el aroma de esa flor. Entonces, pasaríamos en una primera instancia de ese estado más raíz, el estado más tamásico, después un estado más rayásico, que es de transformación, y ese estado más sátvico, que es la máxima evolución que puede llegar a tener esa planta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que para que lo primero se dé, tienen que existir las tres para que esa realidad se dé. Si no hay una aspiración a la luz, esa semilla no brota. Si no hay una transformación, no se puede transformar lo sólido en ese fruto maravilloso, en ese aroma, en esa esencia. Es decir, ese constante movimiento existe para que todo se pueda dar. Y es lo que habita también en nosotros, ¿no? La diferencia entre nosotros y el resto de la vida es que en la vida, pues esto surge irremediablemente, todas las plantas pasan por ese proceso si nadie lo remedia, los animales también, y nosotros, al tener conciencia, podemos elegir en cuál de los tres estados queremos permanecer más, ¿no? Y bueno, aquí podemos profundizar pues todo lo que quieras que podamos ampliar o lo que necesites preguntarme para seguir prosperando en este tema. Bien, vamos a ir más tarde en eso, en la profundización sobre eso, sobre esa decisión que podemos tomar por estar más tamásico, más rayásico o más sátvico, ¿sí? Pero antes me gustaría comprender,
De la misma forma que en la medicina china, que es de donde yo tengo más conocimiento y de donde parto a la hora de aproximarme a la medicina ayurvédica. En medicina china podríamos, o los chinos, sitúan en el yin o en el yang diferentes energías, diferentes cualidades. Por ejemplo, lo femenino, que no la mujer, lo femenino es yin, lo masculino es yang, ¿sí? Por ejemplo, en Ayurveda también sucede esto. Bueno, en Ayurveda lo que surge es que en el día a día realmente nosotros aspiramos a un estado más sádvico, pero habitualmente nos movemos a menudo entre lo tamásico y lo rayásico, ¿no? Que sería lo más parecido a eso que me estás comentando referente a la medicina tradicional china. ¿Qué es lo que sucede? Que nos complementamos con el opuesto y similar atrae a lo similar. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, si tenemos una determinada constitución, que ya hablaremos sobre ello, voy a querer más de lo que ya tengo, porque es lo que conozco, es donde me siento cómodo y tiendo a aumentarlo. Sin embargo, ¿qué es lo que me va a equilibrar? Lo opuesto, esas cualidades que yo no tengo. Entonces, ahí es donde sí que entiendo esa relación similar con la medicina tradicional china, aunque estemos hablando de tres fuerzas, ¿no? Porque estamos hablando también de complementariedades de una manera o de otra, de buscar lo que yo no tengo, que puede ser más rayásico en un momento dado, que puede ser más sádvico, porque aunque, bueno, rayas y tamas pueden suponer desequilibrios, luego veremos que también puede haber requerimiento, ¿no? Para estar en equilibrio, que haya un poquito más de una, un poquito más de otra, para poder llevar a cabo pues una vida sostenible. Pero me vas a permitir que sea aún más específico, ¿vale? En mi pregunta, porque no me quedo satisfecho. Voy a mirar aquí, porque antes hemos hablado que queda mejor mirar aquí. Yo estoy muy sensibilizado, ¿sí? con todo lo que está sucediendo en esta época de la humanidad, que bueno, que esos movimientos entre hombre y mujer, masculino y femenino siempre han existido, pero creo que ahora está muy, muy candente, y no para llevarlo a la polémica o al sí que hay ahora, que tampoco se trata de eso, sino por una cuestión de comprensión personal, ¿eh? A mí me gusta comprender. Me pregunto, lo femenino, que no la mujer, y por lo tanto las mujeres que tienden a tener más carga femenina, o sea, es mi forma de entenderlo, es más rayásico o más tamásico, y lo masculino, por lo tanto el hombre que suele tener más energía masculina, es más rayásico o más tamásico. Hombre y mujer se caracterizan por tener más o menos una de las dos energías. Digo, porque en medicina china sí. En Ayurveda no. No, en Ayurveda no es desde esa perspectiva. Digamos que desde Ayurveda sí que hay una perspectiva de masculino y femenino, pero en las tres fuerzas. Es decir, puede haber dos de tamásicas, dos de rayásicos, dos de sádicos, ¿no? De hecho, las deidades, cuando nos referimos a las deidades indias, siempre hay una parte más masculina y una parte más femenina. Sí que es cierto que a nivel de deidades, por ejemplo, cuando hablamos de la filosofía india, la Shakti es como la chispa de la vida, ¿no? Es como lo que enciende, lo que mueve. Y lo más masculino es lo que existe desde siempre y lo que está. Entonces, a partir de que existe esa energía más femenina, más móvil, es que todo se empieza a movilizar. Por ahí quizás podrías encontrar una pequeña semejanza de más tamásico masculino, más rayásico femenino. Bueno, muy sutilmente, ¿no? Pero un poquito podría ser. Mi manera de comprender en ese sentido las cosas, claro, es que la energía masculina, e insisto, yo diferencio siempre entre energía masculina y hombre, y entre energía femenina y mujer, son dos cosas distintas. La energía masculina tiene más que ver con las raíces y los tallos. Por eso todos los aceites esenciales que se extraen de raíces y tallos tienden a ser aceites, o sea, esencias, olores masculinos que se usan, de hecho, para perfumes de hombre. Todas las esencias que se sacan de flores, que es la parte creativa, la parte más cambiante, más móvil, ¿sí?
más sutil, más compleja, lo masculino, el tallo es pura estabilidad, pura conservación, puro no cambio, ¿sí? Es más una energía yang, conservadora, ¿sí? Y yo ahí, ¿sí? Por eso me planteaba si esta idea de rayásico, tamásico también podía ir ahí. Pero bueno, no voy a darle más vueltas a eso, que es puro gusto personal y vamos a seguir avanzando. Vale. En cuanto a alimentos, hábitos, sí, vamos a empezar por alimentos. ¿Qué alimentos podríamos colocar en energía tamásica y nos llevan a una energía tamásica? ¿Qué alimentos nos llevan a una energía más rayásica? Porque de eso se trata, ¿no? La alimentación nos mueve, ¿no? Sí, mira, para eso también importante, te detallo un poquito más, ¿no? En cuanto a esa parte más tamásica, nos estamos refiriendo a la parte más cercana a la materia, ¿no? ¿Cómo estoy yo cuando estoy en un estado tamásico? Pues estoy en un estado de pereza, a veces como de procrastinación, como que me cuesta ponerme en marcha y desde ahí me siento como separado de todo. Es como que tengo una identidad muy propia, me identifico mucho con mi propio cuerpo y a partir de ahí entiendo toda mi realidad, con lo cual estoy muy apegado al tener, al poseer. Si yo me entiendo separado de los demás, voy a tratar de abarcar todo lo que pueda para yo conservar mi seguridad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo tipo de alimentos que me fomenten ese estado de apego al cuerpo, que al final me hacen como engordar, ¿no? Porque lo vemos hasta físicamente, que aumenta nuestro propio cuerpo, van a ser alimentos eminentemente tamásicos. ¿Qué alimentos nos llevan a ese estado más tamásico, de menos activación, a sentirme como separado, como muy apegado? Pues todos aquellos que tienen que ver, por ejemplo, con los azúcares, harinas procesadas, todo lo que son alimentos en lata de conserva, por ejemplo, alimentos congelados, alimentos de alguna forma como un poco desnaturalizados, ¿no? Que han perdido ya su energía, su chispa y que por lo tanto lo podemos observar. Yo siempre digo que esto no es una cuestión de creérselo o no creérselo, es una cuestión de experimentarlo. Y yo siempre invito a las personas a que echen un vistazo a su despensa y que elijan esos alimentos, ¿no? En función de lo que sienten con ellos cuando los toman. Y si una persona se come pues, un bollo en un momento dado, pues a lo mejor no pasa nada. Pero si te tiras toda la tarde en el sofá consumiendo palomitas, consumiendo bollería, tu vida habitualmente es con comida precocinada porque no tienes otra cosa y comidas que sacas del congelador, lógicamente vas a observar que acabas perdiendo energía vital y por lo menos vas a cada vez estar más profundizando en ese estado tamásico, ¿no? Con menos ganas de hacer cosas, de tener creatividad, de tener chispa, de tener iniciativas. Entonces, esos tipos de alimentos estarían en ese grupo más tamásico. Cuando hablamos de alimentos rayásicos, estamos hablando de que nuestro estado rayásico es un estado de activación constante, ¿no? Es un estado de acción en el que constantemente estamos persiguiendo algo, estamos persiguiendo satisfacer los sentidos. Decíamos que rayas son la transformación, si tamas son lo más cercano a la materia, los elementos, pues cuando hablamos de rayas hablamos de los sentidos transformadores. Entonces estoy a merced de satisfacer los sentidos, de todo aquello que me produzca placer, diversión, alegría, compartir y que me satisfagan desde lo emocional. Entonces también en este sentido quizás no me siento separado como cuando estoy en estado tamásico, pero sí me siento como fragmentado, porque veo algo y lo quiero, pero mañana veo otra cosa y quiero otra cosa. Veo una formación que me gusta, me apunto, pero mañana me dice mi amiga, oye, apúntate a bailar, que nos hemos... Me voy porque me lo paso bien. Entonces, alimentos que nos hacen estar constantemente en ese estado de sobreestrés incluso, ¿no? De mucha activación, de mucha iniciativa, etcétera, pues todo lo que sean alimentos excitantes, los alcoholes, cafés, tés, alimentos con muchos aditivos. El azúcar es tamásico y es rayásico porque en un momento dado nos puede dejar aplanados y por otro lado pues nos da ese repunte, ¿no? de glucosa para activarnos. Entonces, todo ese tipo de alimentos sobre todo nos van a someter en ese sobreestrés de estado rayásico. Y nos quedarían los alimentos más sádicos.
¿Cuál es el estado sádvico? El estado sádvico es, esto yo creo que, Íñigo, hay alimentos intermedios, ¿no? Son los, o sea, los tamásicos y los rayásicos son los que nos equilibran o nos desequilibran, y los sádvicos son los intermedios. Pero antes de que continúes, discúlpame, Sí. a alguien que es rayásico, ¿le vienen bien alimentos tamásicos? En un momento dado, sí. Hablando de Vale. constituciones y equilibrando de manera saludable, que eso lo tendríamos que ver en más detalle, sí, eso puede suceder. De hecho, una persona que esté como muy tamásica, pues hombre, algo que un producto un poco picante que le saque de ese estado más tamásico, ¿no? Para llevarle a la acción le puede venir bien. O una persona que está muy acelerada, pues oye, a lo mejor un alimento que le haga estar un poco más en su sitio le puede venir bien, pero siempre desde una perspectiva lo más saludable posible, ¿no? Y ahí es donde aparecen los alimentos sádvicos. En el alimento sádvico, cuando estoy en un estado sádvico, estoy en un estado de equilibrio, de paz, de serenidad, donde estoy completamente desapegado, tanto de la parte emocional como de la parte del cuerpo. Es ese estado de equilibrio, ¿no? De plenitud. Me siento en amor total porque no me apego a lo perecedero y no me apego a las emociones, ¿no? Entonces estoy en un estado de mayor ecuanimidad, es como una alegría pero más serena. Entonces, ¿qué alimentos me van a permitir estar más a menudo ahí? Pues alimentos sobre todo de origen natural, todo lo que sea natural, cuanto más ecológico mejor, con menos aditivos, todo aquello que de alguna forma recibe lo que no tenemos, que es la energía del sol. Cuanto más fácil podemos ver que en un alimento puede percibir la energía del sol, más cantidad de prana, como decimos en medicina tradicional china habláis del chi, en Ayurveda hablamos del prana, ¿no? Y cuanto mayor prana, mayor cantidad de esa serenidad, de ese estado más sádvico, más tranquilo, más equilibrado. Entonces hablamos de cereales, hablamos de las legumbres, hablamos incluso de productos lácteos de buena calidad, ¿no? Como puede ser el ghee, por ejemplo, los aceites, etcétera, ¿no? Que nos regeneran, que nos nutren y nos permiten estar en ese estado. De hecho, yo suelo decir que no hay niños hiperactivos, como solemos decir, sino niños sobrealimentados y mal alimentados, con un exceso de alimentación rayásica, ¿no? Entonces, con más alimento natural, no estarían los pobres niños que están entre ese estado más rayásico, hiperactivo, y ese estado más tamásico de niños con obesidad muy prematura, ¿no? Entonces, hacia esos alimentos más naturales, las frutas, las verduras, para poder equilibrarlos mejor. Esto me trae una pregunta. Claro, esos movimientos no son directos, es decir, según lo que tú cuentas, una alimentación sádvica directamente nos movería a ese lugar más sereno y más, ¿sí? Sin embargo, en general, una persona, entre comillas, adicta, y digo entre comillas porque todo el mundo entiende que uno puede ser adicto al café, o uno puede entender que se pueda ser adicto al alcohol, ¿sí? Porque tienen una droga específica y bla, bla, bla. Pero el chocolate genera adicción, el azúcar genera adicción, el pan genera adicción, los alimentos grasos, fritos, la sal, todo lo que estimula mucho nuestro cerebro y genera adicción. Es decir, cuando comemos de una forma es porque tenemos una adicción. Todo nuestro ser está metido en un patrón, sí, que luego hablaremos de las constituciones y demás, ¿no? Es decir, yo estoy siempre comiendo alimentos rayásicos, ¿no? Y sí, saliéndonos de la medicina ayurvédica, si una persona que está comiendo así, de repente empieza a comer fruta y verdura, empieza a comer legumbre y elimina todo eso, no va a ir precisamente a un lugar de serenidad. Al menos, ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, ni el quinto, ni el sexto, ¿sí? Hace falta un proceso, ¿sí? Que indefectiblemente conducirá a un lugar de mayor serenidad, ¿sí? Esto es como se entiende en Ayurveda. Sí, en la medicina tradicional europea, la que yo también manejo mucho, le llamamos crisis curativa, ¿sí? Me imagino que este concepto está también presente en la medicina ayurvédica. Totalmente, mira, crisis depurativa, bueno, podemos hacer esto de diferentes maneras, ¿no? Si lo hacemos un poco a la tremenda, pues efectivamente una persona puede hacer un panchakarma, que es un proceso depurativo muy intenso de 2-3 semanas, donde la persona se puede acabar liberando de estas
adicciones, entre comillas, habría que ver detalladamente, ¿no?, la sintomatología de una persona y su casuística, pero es cierto que no sin sufrimiento, ¿vale? En Panchakarma efectivamente pues hay un proceso en el que hay esa crisis y se pasan por diferentes estados pues desagradables y necesarios para poder regenerar, ¿no? Es sacar todo aquello que está negativo dentro de una persona a nivel de toxemia, limpiar, y todo eso pues supone un sufrimiento. Luego la readaptación de la persona a un nuevo hábito de vida también supone un proceso, ¿no? Y finalmente pues que esa persona instaure eso como hábito de vida, pues puede llevarle efectivamente a un estado de mayor serenidad. Sí que es cierto que, independientemente de que esto sea posible, que una persona diga, venga, pues realizo un panchakarma de 3 semanas, hago una detoxicación profunda y hago un cambio. Hay casos que efectivamente optan por esta vía, pero en el día a día lo que yo a menudo me encuentro son personas pues, que simplemente quieren hacer cambios porque empiezan a observar que algo en su ser no está bien, ¿no? De hecho, te podría hablar de 4 principales vías por las que una persona comienza un camino ayurveda. O bien porque a nivel físico no se encuentra bien, su cuerpo ha dejado de ser funcional a ser no funcional, porque emocionalmente hay más emociones negativas que positivas. Entendemos que todas son, pero que habitualmente estamos más en la tristeza que en el miedo que en la alegría, porque nuestros pensamientos son derrotistas, ¿no? Más que ser proactivos y positivos, o bien porque la persona tiene un estado de conexión o desconexión con su espiritualidad, con su trascendencia. Entonces, a partir de aquí, inicias un proceso ayurveda. Cuando asumes que quieres hacer ese cambio porque algo de esas 4 cosas te ha resonado que no funciona bien en ti, la recomendación en ayurveda siempre es que todo sea ecológico para con uno mismo. Es decir, hasta dónde estás ahora mismo preparado para empezar a asumir, porque si hay un estrés grande en hacer esos cambios para tú recuperar tu salud, tampoco va a funcionar. Tiene que ser algo amable contigo mismo, que puedas empezar dando los pasos en la medida que tú puedes asumir de una manera razonable para que el cambio se dé. Y tú, a medida que vayas implementando esos cambios, ir asumiendo más y más compromiso, ¿no? Entonces, precisamente para todo esto es verdad que no solamente se abordaría desde una perspectiva de alimentación, sino también de un trabajo pues, con el cuerpo, como hablábamos, por ejemplo, del yoga, con la meditación, con un trabajo de acompañamiento, ¿no? A nivel también de ese trabajo personal y transpersonal que la persona puede realizar para hacer la transformación completa. ¿Cómo me gusta coincidir ahí, ¿no? Yo, después de muchos años de evolución y he hecho muchas cosas, he hecho muchas limpiezas, he hecho muchas purgas y me he tratado mal unas cuantas veces porque la misma cosa, la misma limpieza se puede hacer desde un lugar o desde otro, ¿no? También, ¿sí? Entonces, esa idea de hacer ese cambio desde un lugar amoroso con uno mismo, ¿no? Desde el amor propio y desde el cuidado, desde el cuidarse a uno mismo, me coincido, estoy ahora mismo en ese, ¿sí? No dar ningún paso que no contenga esa energía, ese fondo, ese principio, ¿sí? Todo lo que parta de otro lugar, ¿sí? Todo lo que parta de la culpa, todo lo que parta de... ¿sí? Así que me gusta mucho coincidir ahí. Antes decías, Minerva, que tenemos la posibilidad de elegir, ¿sí? Y tenemos la posibilidad de elegir si estamos en un lugar más tamásico, más ramásico o más sátvico, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad, nosotros sí tenemos la posibilidad de elegir. El resto de los seres entiendo que no. Sí, el ser humano porque elige. en principio, claro, por falta de conciencia. Es decir, nosotros lo que nos diferencia del resto de los seres conocidos es la conciencia, ¿no? Nosotros tenemos esa conciencia de nosotros mismos y tenemos esa capacidad de elección, ¿no? Aunque a veces esa conciencia, donde también radica nuestro ego, ¿no? Que es el que nos pone el palo en la rueda, nos dificulta ese trabajo, efectivamente, y es lo que nos permite elegir, eso es. Entonces, podemos elegir, pero ¿y por qué no elegimos estar en el camino que nos lleva a la serenidad y a la paz? ¿Sí? ¿Cómo es que no elegimos eso? Pues sucede por 2 motivos. Uno, porque tenemos libre albedrío.
Entonces, al tener libre albedrío, nosotros podemos tener esa capacidad de elección. ¿Qué es lo que sucede? Pues que nosotros venimos al mundo con una constitución que en principio es equilibrada, tiene que ver con las constituciones que habitualmente se conocen en Ayurveda, ¿no? Vata, Pitta, Kapha, que son las que a nivel de seres vivos tenemos los seres humanos, los animales. Y esa constitución, por un lado, nos puede predisponer, es decir, en función de que yo sea más de una constitución más Kapha, más Pitta, más Vata, que ahora, pues, si quieres te puedo detallar un poco en qué consiste en cada una de ellas, yo voy a tender a estar más habitualmente en un estado que otro, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, porque además de nuestra constitución, que nosotros nacemos en equilibrio, ¿qué es lo que sucede? Pues que nosotros venimos con esa constitución de equilibrio, venimos como una cinta virgen, completamente en blanco, pero cuando una persona nace al mundo que nos rodea, se empieza a llenar de información. Hablábamos de los sentidos que absorben el alimento en una planta. Bueno, pues nosotros absorbemos todo como información, es alimento para nosotros. Y eso nos empieza a desequilibrar. Todo lo que empezamos a escuchar desde la escuela, los padres, los abuelos, educadores, entorno social, político, religioso, etcétera, toda esa información que nos empieza a llegar a nivel físico, mental, emocional, trascendente, etcétera, es lo que empieza a desequilibrar nuestra dosha, nuestra constitución inicial de equilibrio. Y a partir de ahí, nuestro ego en su supervivencia va a tender a lo que le permite sobrevivir mejor, ¿no? En qué estado se siente más cómodo, donde nos sentimos más identificados, y esa es donde empezamos de alguna manera nuestra búsqueda espiritual, volver a retomar ese equilibrio, pues ahí se convierte en nuestra búsqueda espiritual de por vida, ¿no? El encontrar ese inicio en el que al principio estábamos completamente bien. Bien, pero eso me trae una duda fundamental. Has dicho al principio. ¿Y dónde empieza el principio? Me refiero porque el ser empieza a procesar esas energías, esos sentidos, en el momento del nacimiento, en el momento de la concepción. ¿Existe en la filosofía ayurvédica el concepto de preconcepción, de existencia de preconcepción? ¿Dónde empieza ese principio en el que estamos en el lugar sádvico? ¿Dónde es? ¿Sí? ¿En qué pues punto mira, es? Sí, te entiendo. Pues mira, podríamos hablar de karma, podríamos hablar de vidas pasadas, y parte de nuestra constitución podría tener que ver con vidas pasadas, pero al margen de adentrarnos en esta parte más profunda, cuando hablamos de constitución biológica estamos hablando de nuestra parte más tamásica, ¿vale? En el sentido de que tamas da lugar a los 5 elementos, y a partir de esos 5 elementos se conforman las 3 grandes dosas. Esas 3 grandes dosas solamente pueden existir cuando existen los elementos, es decir, cuando somos materia. Con lo cual, estamos empezando a hablar del equilibrio y desequilibrio a partir de que ya somos materia física, ya nos hemos conceptualizado como ser físico, hemos nacido, y a partir de ese nacimiento es que se empieza a deformar nuestra dosha. Porque cuando hablamos de las doshas y hablamos de desequilibrio de los elementos, nos estamos refiriendo a esa parte ya más materia. Luego tiene otra trascendencia en cuanto a la parte psicoemocional, pero estaríamos hablando de ese desequilibrio más desde nuestro ser físico. El tema del karma, porque además me ha resultado curioso. ¿Cómo has llamado antes a la purga, a la limpieza de 15 días? Panchakarma. Panchakarma, ¿sí? ¿Tiene que ver algo con el karma? ¿Es como darle un golpe al karma? Bueno, sí, de hecho, claro, de alguna manera es lo que cargamos, ¿no? El karma, claro, desde el sánscrito también tiene que ver con lo que cargamos. De alguna forma, nuestro karma es nuestro cuerpo físico. Y cuando estamos hablando de panchakarma, estamos hablando de esa limpieza de nuestro cuerpo físico, ¿no? Lo que pasa es que nuestro cuerpo físico, digamos que de alguna manera también guarda memorias que no sabemos de qué vidas pueden llegar a ser, ¿no? Ahí sería, bueno, podríamos entrar en todo un debate y en todo un programa, ¿no? Porque tiene mucha derivación. Pero de alguna forma, por ejemplo, cuando hablamos del yoga, cuando una persona empieza a practicar yoga
al principio, pues bueno, va todo bien y más adelante empiezan a surgir dolores, dolencias por todas partes, lesiones acumuladas. Eso desde esta perspectiva se aborda como sanskaras. Los sanskaras es como una información que se empieza a liberar cuando uno empieza a hacer yoga. ¿De dónde viene esa información? ¿De dónde vienen esos, como diría, como quistes emocionales que están en partes del cuerpo que se empiezan a liberar y cuando eso se libera la persona empieza a trabajar algo? Empieza a tomar conciencia de ese dolor y empieza a ser responsable de ese dolor, y ahora también podemos hablar de eso, y a partir de ahí empieza a resolver algo. Entonces, ¿de dónde vienen esas caras, esa información prescrita? ¿Viene de nuestros antepasados? ¿Viene de vidas pasadas? Bueno, pues ahí podríamos tener mucho de qué hablar. Me voy a apuntar lo de responsabilidad del dolor para preguntártelo luego y que no se me olvide, porque es un concepto que me resulta muy interesante. Pero aunque seguramente entonces te voy a invitar otro día a una entrevista específica para este tema del karma y las vidas pasadas, porque es un campo en el que yo me he movido muy poco, pero que me llama, ¿no? Pero sí que te pediría una pincelada sobre ese tema. ¿Qué es el karma? ¿Qué es eso del karma? Cuando yo te lo voy a contar tal cual lo vivo yo desde esta perspectiva más ayurvédica, ¿no? Y quizás Ayurveda desde esa parte más científica y menos esotérica. Cuando hablamos del karma, básicamente lo que estamos hablando es de que aquello que tú haces, allí donde pones tu energía, tu forma de transmitir, es con lo que vas a resonar. Entonces, si tú, por ejemplo, a lo largo de tu vida vas llevando a cabo acciones inadecuadas, esas acciones inadecuadas tarde o temprano se te van a poner delante para que puedas aprender de ellas y te van a situar en un lado contrario. Yo siempre digo a mis alumnos que no necesitamos saber cuántas vidas hemos tenido, si en esta ya hemos tenido muchísimas, o sea, solamente con vivir en esta ya nos es suficiente. Entonces, todo aquello que te va sucediendo en la vida, de lo que no eres capaz de aprender porque sigues tropezando una y otra vez en la misma piedra, de alguna forma se te va a seguir presentando, porque digamos que la vida en sí es como un proceso depurativo, ¿no? Desde que venimos, y todo lo que vamos a ir encontrándonos son oportunidades de aprendizaje para nosotros mejorar. Se supone que si nosotros vamos mejorando a lo largo de esta vida y vamos aprendiendo, teóricamente en próximas vidas pues no se nos va a repetir. Digo teóricamente por lo que te comento, ¿no? A mí si me preguntas si creo en la reencarnación o en las otras vidas, como diría Ramiro Calle, no lo sé. No tengo experiencia, no tengo información para poder demarcarme, ¿no? Pero sí que creo en esa parte, ¿no? En esa parte de aquello que no aprendes se te va a presentar para que tengas oportunidades de aprender y mejorar. Y una vez que lo has resuelto, y eso también lo he vivido mucho en la parte física, cuando aprendes del dolor, aprendes de la dolencia y aprendes de la enfermedad, no se te vuelve a presentar, ¿no? Pero para eso hay que ponerle conciencia, porque si no, no es sanación. Esa es la palabra mágica. Sí, porque has dicho una frase muy típica, ¿no? Del ser humano que se golpea más de una vez con la misma piedra. Entonces, me ha venido a la cabeza una frase que me enseñó una buena maestra, que decía: el ser humano es el único animal capaz de darse 3 veces con la misma piedra. Pero además, solo cuentan las que se da cuenta. Es decir, si no hay conciencia, no es que se puede dar 3, se puede dar 3 millones, y si existen otras vidas, se dará otras 3 millones en la siguiente y en la siguiente. Y lo único que puede sacarnos de ahí es la conciencia. ¿Sí? Exactamente. Es lo que me traía. ¿Sí? La conciencia como un concepto muy profundo. ¿Sí? Eso y es. esto se liga con esa idea que has dicho antes, ¿no? La responsabilidad, responsabilizarse del dolor, responsabilizarse de la enfermedad. ¿Qué entiendes tú, Minerva, desde tu conocimiento y desde la medicina ayurvédica, qué entiendes por responsabilizarse de la enfermedad? Mira, si volvemos, por ejemplo, al tema de las 3 grandes gunas, ¿no? Cuando una persona está en un estado tamásico, la forma de vivir la enfermedad es a través de
todo me duele, todo me duele, todo me duele y estoy buscando, bueno, pues a ver si me pueden resolver y alguien que me cure y que me quite el dolor porque a mí lo que me chilla es el cuerpo, ¿no? Una persona en un estado rayásico es una persona que está tan activo, está tan presente en su acción, en su accionar, en su satisfacer los sentidos, que ni siquiera se da cuenta de que el cuerpo le duele. Entonces, la enfermedad, ¿cuándo aparece en un estado extremadamente rayásico? Cuando la persona para. Cuando la persona para, esto que dicen de, ay, pues justo ahora que me voy de vacaciones es cuando me pasa esto. Pues tiene que ver con que es el momento en el que uno está preparado para escuchar el cuerpo y el cuerpo le habla. Entonces, cuando estamos en un estado de más serenidad, en un estado más sádvico, ahí estoy más desapegado de todo esto, de cuerpo y de emociones, y lo que estoy es abierto a aprender. Entonces, desde ese estado, una persona está dispuesta a aprender. ¿Qué significa aprender de la enfermedad o aprender de la dolencia? Tal y como yo lo vivo, yo, bueno, pues como coach profesional teníamos un maestro que nos decía la responsabilidad es la habilidad para dar respuesta, ¿no? Pues cuando tenemos una dolencia, un desequilibrio, nosotros por supuesto no somos culpables de lo que nos pasa. Yo creo que eso también es importante porque hay veces que a las personas que somos muy positivas, ¿no? Como que se nos confunden y nos dicen, no, es que dicen que somos culpables de tener un cáncer. No, en absoluto. Una persona no es culpable de tener una enfermedad, jamás, ¿no? Si tiene una enfermedad, pues la tiene por desconocimiento, por ignorancia, pero no la tiene por ser culpable de sus hábitos o de lo que haya hecho. Si hubiese sabido hacerlo mejor, no lo habría hecho, ¿no? Entonces, lo que sí que tenemos es habilidad para dar respuesta. ¿Qué habilidad podemos utilizar para dar respuesta? Pues si la dolencia y el desequilibrio lo requieren, pues vamos a ponerle un remedio de urgencia, ¿no? Si puede ser una operación, puede ser una medicina alopática en un momento dado, ¿no? Si en India, por ejemplo, tienes un problema con una bacteria, con un virus, te van a poner un antibiótico, ¿vale? Y luego ya veremos un tratamiento más a medio largo plazo, como puede ser las plantas o lo que sea. Entonces, vamos a ponerle remedio, pero vamos a ponerle conciencia para aprender qué es lo que ha sucedido con mi cuerpo. Porque si yo no soy consciente de cómo estaba mi cuerpo en el momento en que me vino la dolencia, qué he hecho yo desde mi conocimiento y desde mis hábitos para que mi cuerpo esté de esa determinada manera. Si yo no pongo atención a eso, esa dolencia se volverá a repetir, ese desequilibrio se podrá hacer mucho más profundo. Entonces, remedio sí, pero aprendiendo mientras le pongo remedio. Yo, de hecho, por ejemplo, yo conocí la Ayurveda gracias a una artritis reumatoide que contraje en India. Sé que gran parte del proceso de mi resolución, además de la Ayurveda y el del tema alimentario, fue el trabajo de meditación profunda que estuve realizando, ¿no? El explorar dentro de mí cómo estaba mi cuerpo cuando estaba en India, cómo estaba mi mente, cómo estaba yo, mis sensaciones, mis sentimientos, mi vida en aquel momento. Entonces, cuando empiezas a reparar eso y empiezas a tomar esa conciencia, ya te haces responsable. Y luego, por supuesto, tratas el cuerpo, lo cuidas, lo mimas, lo amas, porque, oye, pues has sido responsable de esa parte que ha sucedido, tienes miles de millones de células que están dispuestas a dar la vida por ti y tú las has maltratado un poquillo y a partir de ahí, pues bueno, caminar, ¿no?, hacia una nueva forma de estar en el mundo. Vislumbro entonces, por lo que cuentas, que si te dedicas a esto y si has adquirido todo ese conocimiento, todo parte de una experiencia personal, ¿no? Ese viaje a la India, esa experiencia personal con tu propia patología, que quiero pensar que quedó allí además, ¿no? Bueno, me la traje y la resolví aquí porque fue muy curioso, fue un viaje muy bonito, ¿no? En el sentido de que yo voy a India después de un estrés profesional importante, queriendo dar un giro, ¿no?, a mi vida a nivel de transformación, pasar de dirección financiera a acompañar a los demás. Y cuando yo me vengo con esa patología, que me la descubren realmente aquí, empiezo a tener los síntomas allí, pero me la descubren aquí, pues ahí conocí a la Ayurveda, ¿no? Me pusieron en un tratamiento de corticoides de por vida, en el Ramón y Cajal, y yo dije, quiero explorar esto, no quiero depender de los corticoides, me gustaría darme esta oportunidad, ¿no? Y ahí fue cuando yo venía con el run run de la Ayurveda, exploré un poco más, me puse en muy buenas manos y a partir de ahí dije, pues esto lo quiero compartir con todo el mundo, ¿no? No todas las artritis se resuelven igual, pero en mi caso en menos de 6 meses pues el reumatólogo no daba crédito porque decía que lo de la alimentación no estaba demostrado y en menos de 6 meses el sistema completamente revertido, no he vuelto a tener episodios, han pasado 8 años y mi sintomatología es cero, glóbulos blancos perfectamente sanos y todo completamente normal.
Las posibilidades cuando hay conciencia son infinitas. infinitas. Muy bien. Vamos a meternos en el tema de las constituciones, que además creo que es una de las cosas que creo que a la gente más le gusta. Yo recuerdo un curso de Flores de Bach, que es otro mundo, y hay 30 y no me acuerdo cuántas eran, 36 Flores de Bach, creo que son, ¿no? Y decía nuestra profesora el primer día, si por cada flor con la que os identifiquéis hacéis una cruz, el último día tendréis un cementerio, ¿no? Porque a todos nos gusta identificarnos, buscamos, ¿sí? De hecho nos ayuda, ¿no? Nos ayuda, o es un punto de partida, colocarnos en algún lugar que nos ayude a tener un punto de partida a la hora de hacer un movimiento, ¿no? Y esas son las tres constituciones, ¿no? Que son Kapha, Pitta y Vata, ¿sí? Empezamos por la constitución Kapha. ¿Cómo es una persona Kapha, con una constitución Kapha, que su historia, su vida, e incluso su karma le llevan a una constitución Kapha? Bueno, pues una constitución predominantemente Kapha, porque luego la cosa se complica, ¿no? Hay Kapha Pitta, Kapha Vata, Vata Pitta, se pueden complicar mucho, pero a priori, a grosso modo, ¿no? El puro, el Kapha puro. Eso es. A eso vamos. Una constitución eminentemente Kapha, a nivel físico, pues lo podemos observar en cuanto a su estructura, ¿no? Una estructura, pues, grande, fuerte, huesos fuertes, músculo, en ocasiones, pues, tiende a la obesidad, ¿no? Una persona con gran estructura a nivel más físico. De las tres constituciones es la más longeva habitualmente. Si es una persona que mantiene su Kapha en equilibrio, puede mantener una salud muy perdurable, porque además pues, es una persona que por carácter es una persona más bien tranquila, a veces puede ser procrastinadora, le cuestan los cambios, es una persona muy estable, muy afable, cariñosa, una persona, como digo siempre, ¿no? El árbol al que te gustaría agarrarte, es esa estabilidad, te da esa confiabilidad y tiene esa forma de hacer, ¿no? Sí, yo hay veces cuando me dedicaba al coaching, comparándolo, ¿no? Con la rama empresarial, es esa persona que a lo mejor puede estar a pie de construcción o a pie de máquina, o es un administrativo, es una persona que le gusta hacer las cosas, le gusta ser una persona ordenada, con ideas claras, que le digan lo que tiene que hacer y se pone en marcha, ¿no? Y es un gran ejecutor. En ese sentido, es una persona trabajadora, tiene gran resistencia y lo puede llevar a cabo de manera adecuada, ¿no? Una persona con una constitución Pitta es una persona, pues... Disculpa. Sí. Disculpa, vamos a ir viéndolas una a una, Bien. ¿vale? Vale. Déjame que te pregunte un poco más sobre la constitución Kapha. Por lo que has dicho, es una persona con más energía tamásica, ¿no? Más energía de conservación, de estabilidad, ¿sí? Porque de eso se basa, en eso se basa también, ¿no? Las diferentes constituciones tienen más energía tamásica o más energía rayásica, ¿no? Eso es. De hecho, por ejemplo, Kapha, por constitución de elementos, sería elemento tierra y agua, ¿no? Entonces, tierra y agua, estamos hablando de esa estabilidad, a veces de esa oscureza, esa dureza, más relacionado. Habitualmente Kapha está más en estados tamásicos, por ejemplo, que las otras constituciones, ¿no? Estaría más ahí, efectivamente. Y con respecto, bueno, o igual nos metemos luego con los alimentos y con los hábitos que pueden necesitar cada uno de ellos. Pasamos entonces a la constitución Pitta. ¿Cómo es una persona con una constitución con un carácter Pitta? Pues una constitución Pitta va a ser una constitución más curvilínea, ¿no? Estaríamos hablando de una constitución que como elementos predominantes tiene fuego y tiene una pequeña parte de agua, es como la lava de un volcán, ¿no? Una persona que tiene esas curvas, que tiene una estructura mediana, ni muy alto ni muy delgado, le cuesta poco engordar o adelgazar, en ese sentido puede ser variable. Y a nivel físico, bueno, pues podríamos también hablar a nivel interno, ¿no? De su propia fisiología, pues tiene un buen sistema digestivo, etcétera, ¿no? Su punto débil, pues hígado, corazón, pues porque es muy pasional, es esa persona constantemente enfocada a la acción, enfocada a objetivos, no le cuestan nada los cambios, tiene iniciativa, las ideas claras,
sabe hacia dónde va, es un líder nato en ese sentido, ¿no? Con las ideas muy claras, capaz de reorganizar la información. De hecho, por ejemplo, podríamos asemejarlo pues, a un ejecutivo, ¿no? A un ejecutivo directivo dentro de una organización que sabe con qué equipos necesita contar, cómo dirigir a las personas, hacia dónde llevarlas y clarificar los objetivos con ellas, ¿no? En ese sentido, podríamos asemejar la constitución Pita, que habitualmente estaría más en estado rayásico, ¿no? De las tres constituciones, pues de las tres energías, habitualmente estaría más en estado rayásico. A veces puede estar en ese rajas y tamas, perdón, pues porque cuando una constitución Pita se dirige a su objetivo, creyendo, ¿no?, que consiguiendo ese objetivo satisface su felicidad, llega, lo consigue, ve que exactamente no es, pum, se cae a tamas. Y está en un sub y baja constante. Entonces, habitualmente va a estar más en estados rayásicos, pero ese sub y baja de caer de rajas a tamas tiene que ver también mucho con esas constituciones Pita, ¿no? Cuando llegas, lo consigues y no es. Y vuelvo a marcarme otro objetivo, vuelvo a marcarme acción y vuelvo a ponerme en marcha. Me están avisando de una cosa, Minerva. Al parecer, tú tienes el audio de tu ordenador, de tu PC, muy alto y se me oye a mí dos veces. Lo que me oyen ellos y que mi voz en tu PC entra por tu micro, al parecer. Vale, pues si espera, vamos a hacer una prueba. Digo, Sí, porque no sé cómo lo puedo bajar. Ahora sí. A ver, ahora. ¿Mejor? Se oye, pero yo creo que menos. A ver. O igual es una cosa aquí de Mira, a ver, que ahora, tenemos en general si problemas de sonido, ¿eh? Mejor, sí, era eso. Se oye muy lejano ahora. Vale, yo creo que así se sostiene bien. Vale, pues disculpad los problemas técnicos. Cuando uno hace cosas complejas, pasan estas cosas. Vale, tercera constitución, la constitución Bata. Ya tenemos Kapha, que tiene una energía más tamásica. Me ha parecido que Pita tiene una energía más rayásica, esa idea de no le molestan los cambios, es dinámico, sí, muy emocional, muy activo. ¿Y Bata? Pues Bata es una constitución eminentemente constituida por aire y éter y por lo tanto es la más etérica de las tres, la más cercana a la parte espiritual por un lado. A nivel físico, pues una persona habitualmente delgada, digamos que como esta es la que está más cercana al estado sádvico, es como que necesita menos el cuerpo para trascender, ¿no? Entonces no se preocupa mucho del cuerpo, está más en el mundo de las ideas, de la imaginación, tienen una actitud eminentemente visionaria, creativa, imaginativa, muy conectados, ¿no?, a nivel de espiritual, con sensaciones sutiles, etcétera. Y en ese sentido, pues, aunque pudiera parecer que es el que más habitualmente está en sattva, tiene esa pequeña conexión, pero también está habitualmente en un estado rayásico, ¿no? ¿Por qué? Por lo que decíamos antes, las tres constituciones están en desequilibrio de alguna manera. Aunque partimos de equilibrio, estamos en ese desequilibrio constante. Entonces, para estar en un estado completamente sádvico, pues Bata tendría que resolver también sus desequilibrios y estar en su justa medida. ¿Qué diferencia hay entre Bata y Pita? Pues que si Pita, por ejemplo, es muy pasional y enfocado a objetivos, ¿no? En el caso de Bata, está a la satisfacción de todo lo que aparece a través de sus sentidos. A Pita se le pone algo por delante, un objetivo, algo que quiere conseguir, encamina sus pasos, se pone en dirección y lo consigue. Bata empieza en ese mismo camino, pero de repente le aparece algo más interesante y ¡uy!, me voy por aquí. Veo otra cosa que me resulta más interesante, sí, esto estaba muy bien, pero ahora me voy hacia ese otro lado, ¿no? Y empiezo otra iniciativa. Y Bata es como esa apertura de creatividad constante y nada les termina de satisfacer del todo. Por eso también igualmente pues va llenando su vida de rayas y tamas, ¿no?, de esos momentos de euforia, voy, me acerco, me transformo, y cuando veo que no es, me decaigo un poco hasta que empieza a aparecer otro estímulo diferente hacia el cual me dirijo, ¿no? Y eso es un poquito así, a grandes rasgos, las tres constituciones, un poco
definidas, ¿no? De la parte más física y psicoemocional, que es al final de lo que nos va acercando. Seguro que cada cual que esté en su casa ya está situándose, ¿sí? En una constitución más CAFA, más pita, más bata, ¿sí? Yo he hecho lo propio, por supuesto, conmigo mismo. Eh, y ahora me pregunto, ¿qué recomendaciones, qué hábitos, qué le podríamos recomendar a un CAFA puro para acercarse a un estado más sádvico, más equilibrado? Pues una constitución CAFA, si estamos viendo que es una constitución que tiene corpulencia, que tiene densidad, ¿no? de masa corporal, y luego a nivel de funcionamiento es más lento, más pesado, le cuesta, ¿no? moverse, tener iniciativas, pues vamos a tratar de favorecer alimentos, por un lado, que le estimulen en ese sentido. Aquí, bueno, hay un tema del que no hemos hablado, y es el acné digestivo. El acné digestivo es el eje principal de la alimentación ayurveda, es nuestro estómago, creo que se llama el chi en medicina tradicional china, nuestro jara, plexo solar. Entonces, en nuestro acné digestivo, la capacidad digestiva de una constitución CAFA es más lenta, es más pesada. ¿Cómo podemos ayudar a un acné de una constitución CAFA? Pues a través de alimentos que pueda digerir bien, que sean alimentos ligeros, que sean alimentos naturales, determinados cereales, ¿no? Hay cereales que le irían mejor o peor, pero bueno, en general cereales que sean muy ligeros. Legumbres, no necesita legumbres en mucha cantidad, es una constitución CAFA construye con muy poquito. Carne o pescado, pues bueno, muy puntualmente, porque tampoco necesita construir tanto, ¿no? Vamos a tirar también de alimentos frescos, ensaladas, pero no ensaladas frías y no ese gran plato de ensalada. Yo he conocido muchas personas con constitución CAFA y dicen, pero si no hago más que comer ensaladas y no adelgazo. Pues porque no lo digieres bien, ¿no? Y no es lo que no es lo que comemos, sino lo que comemos y digerimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Necesitamos una pequeña porción de ensalada o unas verduras verdes ligeramente rehogadas, porque la constitución de CAFA, al tener esa parte de agua, es una constitución más fría y necesitamos templar esas ensaladas o esas verduras. ¿Cómo lo hacemos? Con especias ligeramente picantes, ¿no? Vamos a darle a CAFA lo que le falta, le vamos a dar movimiento, le vamos a dar calor, vamos a través de los alimentos utilizar las especias, utilizar verduras, alimentos ligeros, cereales, etcétera. Y luego a nivel de hábitos vamos a hacer recomendaciones pues enfocadas a que se mueva, ¿no? A que tenga una actividad física moderada, porque además tiene gran resistencia, con lo cual lo puede hacer, y de moderada pues un poco más dinámica o incluso aeróbica, ¿no? Porque de alguna forma también la constitución de CAFA estaría relacionada con un metabolismo más bien lento. Entonces vamos a activar su mecanismo pues a través de diferentes iniciativas y sobre todo propuestas que le ayuden a salir de su estado de pereza, de cuerpo, de estancamiento, ¿no? Vamos a hacerle invitaciones y propuestas que le resulten atractivas, que le resulten interesantes para salir un poco de ese estado. Dinamizar su energía, ¿no? Dinamizar, efectivamente. Pita, Constitución Pita. ¿Qué consejos, alimentación, hábitos debiera de tener una persona eminentemente Pita? Que ya hemos quedado que aquí hay mucho mixto, ¿no? Pero alguien puramente Pita. Pues para una constitución pita estamos hablando de una constitución que tiene mucho fuego, mucho calor y un poquito de agua. Entonces, ¿qué vamos a proveerle a nivel de alimentos? Pues no necesita tanto calor, por lo tanto, especias picantes mejor que no, porque tiene un acné digestivo suficientemente fuerte. Y sí que vamos a darle productos frescos, verduras. Es el que mejor digiere los verdes, los vegetales en crudo, por lo tanto pequeñas porciones de ensalada le pueden ir fenomenal. Los alimentos dulces que tienen esa cantidad de tierra, de agua que a veces le puede faltar a una constitución pita, también esa constitución un poquito, esos alimentos dulces también un poco que le dan friura y que le pueden permitir mejorar su constitución, pues como pueden ser los mangos, como pueden ser las papayas, por ejemplo. Digiere perfectamente las leguminosas, con lo cual para construir le viene muy bien porque no tiene tanto agua como pueda tener una constitución CAFA.
cereales también puede comer una gran variedad. Y luego a nivel de hábitos, pues la palabra clave para la constitución Pitta es la moderación. Es la moderación. De todo bien, pero no demasiado, ¿no? Un poquito de todo y demasiado de nada. Porque parte de su eje, ¿no?, de su caballo de batalla tiene que ver precisamente con eso, ¿no?, con entregarse apasionadamente, obsesivamente a algo. Entonces hay moderación y regularidad un poco en sus hábitos, etcétera. Estímulos, porque sí que necesita ese incentivo, ¿no? Le gusta el tener algo en mente. De hecho, incluso a la hora de cocinar los platos, pues que sean vistosos, que sean alegres, que sean coloridos. Si no, Pitta se aburre y Pitta necesita color, necesita esa alegría, ¿no? También. Muy bien, nos queda la constitución Vata, el carácter Vata. Hábitos, alimentación, consejos para Vata. Pues Vata, que tiene esa constitución más fría, más ligera, pues lo que necesita es todo lo contrario, ¿no? Necesita peso y por lo tanto, ¿cómo se lo vamos a dar? Pues tanto, te comentaba igual que lo del Agni, ¿no? Digamos que el Agni, la fuerza digestiva de Vata, es muy errática, es muy irregular. Si el de Kapha es lento y el de Pitta es fuerte, pues el de Vata es más bien irregular. Entonces, algo que le dé estabilidad. ¿Y qué le puede dar estabilidad? Pues texturas untuosas, cremosas, que le den peso, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de hortalizas, como pueden ser pues, la calabaza, el calabacín, que le dan cierta textura, ¿no? Verduras de raíz, por ejemplo, le van muy bien, que le bajan esa intensidad. Las leguminosas no las digiere bien por esa falta de fuego digestivo, entonces hay que condimentar con especias que no sean demasiado excitantes, pero sí un poquito calientes, carminativas, digestivas, que le ayuden un poco a mejorar su digestión, ¿no? Entonces ahí pues podríamos hablar de diferentes especias como el comino, como el jengibre, que le van estupendamente y que le van a ayudar un poco a regularizar su sistema digestivo. Entonces, Vata lo que necesita es construir, necesita alimentación proteica también, porque necesita construir. Vata es puro aire, es puro movimiento, está constantemente moviéndose con nuevas creatividades, con mucha imaginación, mucho movimiento también mental. Entonces necesita algo que le apacigüe. Si a Vata le acompañamos además de iniciativas, de viajes, etcétera, pues eso no calma a Vata, ¿no? Necesitamos, tanto a través de los alimentos como a nivel de los hábitos, bajar esa intensidad de movimiento, que esté más tranquilo, más apaciguado, serenidad, meditación, paseos y estar en el cuerpo, ¿no? Hacer una actividad de práctica de ejercicio moderada, un yoga suave, que le permita estar en el cuerpo, ¿no? Porque si no, Vata se va al mundo de las ideas y desaparece. Muy bien, pues ¿hay algo más, Minerva, que te gustaría contarnos? Yo tengo mi entrevista más o menos cerrada, pero si hay algo con lo que te gustaría cerrar y redondear, antes de pasar a las preguntas, porque vamos a dar la oportunidad que si queréis ya, por cierto, podéis los que estéis al otro lado, si alguien tiene preguntas que hacer, es el momento. Pero si quieres, Minerva, cerrar con alguna cosa, si hay algo más que te gustaría contarnos o... Pues yo creo, Íñigo, que hemos dado, la verdad es que para una hora aproximadamente que llevamos, hemos dado un buen repaso, una visión muy general, muy amplia de todo lo que es el Ayurveda. Yo creo que la audiencia se puede quedar con una idea, ¿no?, de en qué consiste, si es algo que le pueda resonar, ¿no?, a nivel personal para restablecer sus equilibrios, si se observa desequilibrios o se encuentra algo con lo que puede ver que, bueno, pues puede ser una forma de vida, ¿no?, que le puede resultar útil. De hecho, yo siempre digo que Ayurveda no es una dieta, es una forma de vida, no es algo de una alimentación y ya está, sino que aprendo de mí, de mi forma de ser y de mi constitución para encaminarme hacia una vida saludable en ese sentido. Y por lo demás, yo creo que hemos cubierto un espectro amplio de inquietudes respecto a la Ayurveda y que Yo que está bastante bien ahí. Estoy con mi espíritu eternamente insatisfecho, por eso siempre busco más, ¿no? También hay mi constitución, ahí está jugando, ¿verdad? Pero me he quedado muy satisfecho con la información. Vamos a ver, si alguien nos pregunta algo, mira, ya se escucha bien, nos dicen por aquí. No sé si hay preguntas. Y si no hay preguntas,
cortamos. Yo creo que les hemos dejado también saciados. Es que hemos hecho un recorrido muy pormenorizado por todos los elementos. Sí. Si alguien tiene algo, que hable ahora. Vamos a dar unos segundos por si... que siempre hay delay desde que yo pregunto hasta que lo escuchan al otro lado, pasan... ¿sí? La Ayurveda es una holística muy hermosa y práctica, solo se requiere perseverancia y constancia. Bueno, esto más que una pregunta es una apreciación. Bueno, pues yo creo Minerva, que lo vamos a dejar así, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por esta hora, por todo lo que personalmente me has enseñado. Espero que también a los que estáis al otro lado también hayáis aprendido un montón de cosas. Seguro, Minerva, que te volveré a llamar. No sé si cómo lo ves, y nos metemos en esos campos un poco más profundos y complejos de las otras vidas, ¿verdad? Son temas espinosos en el mundo de hoy, pero sin embargo para mí son temas bonitos a explorar. Y bueno, sin más, a todos los que estáis ahí, agradeceros estar aquí. Ya sabéis que todo esto es posible porque hay alguien al otro lado escuchando y dispuesto a recibir lo que hoy Minerva Tejero tenía para entregaros. Muchas gracias y nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao. Muchas gracias.